Porque hablaremos de lo que es el dar, el que es el acoger, esa mirada limpia que todos tenemos, esa rectitud de intención que dice San Juan Pablo II. Hablaremos también de cómo el hombre es plenamente hombre, la mujer se enriquece en su donación y, bueno, apasionante. Esa mirada limpia de la que hablabas es esa inocencia interior de la que también hablábamos en la última de las catequesis y continuamos con la lectura de San Juan Pablo II a ver qué es lo que, sí, lo que descubrimos. Y precisamente hablando de esa inocencia interior, dice el Papa, podemos decir que la inocencia interior, esto es la rectitud de intención, tiene que ver con esa mirada pura de la que hablabas recién, Alex, en el intercambio del don, consiste en una recíproca aceptación del otro, tal que corresponda a la esencia misma del don. De tal modo que lo que se produce en esa entrega y en esa acogida es una verdadera comunión de personas. Y a eso era a lo que estábamos llamados en el estado del hombre prehistórico, ¿no? Exacto, sí, porque recordemos que estamos todavía un poco viendo cómo estaba el hombre prehistórico. Ese hombre originario, ¿no? O sea, porque prehistórico puede sonar un poco a dinosaurios, pero es más bonito como original, ¿no? O sea, a todos nos gusta lo que es original, ¿no? Lo que es auténtico, ¿no? Y no es que ahora no seamos auténticos, solo que esa originalidad se ha como dañado, ¿no? Un poco. Entonces, por eso, este hombre originario, o sea, tal cual Dios lo pensó estupendamente, experimentaba esta inocencia, ¿no? O sea, la originalidad, la autenticidad es experimentar esta inocencia de la que habla, ¿no? Y esto Juan Pablo II lo está explicando al hilo, el inicio de la catequesis, de lo que es para él la experiencia que él dice beatificante, ¿no? Sabes que siempre usa estas palabras raras, pero en definitiva es, ellos eran felices, ellos eran plenamente felices. Tú imagínate la máxima felicidad que puedas vivir, pues se daba ¿por qué? Porque había esta inocencia y esta pureza de intención, ¿no? Entonces... Claro que habíamos hablado en el anterior, que era la felicidad consistía en ese arraigarse en el amor. Ese amor originario, esa participación en la plena inocencia en la que tanto uno como otro se veían en toda la integridad de su ser. Por eso... Di tú. No, y ese pleno amor se manifiesta en el don y en la acogida, ¿no? Di, que tienes ganas, dilo. No, acaba tú, porque luego empiezo yo y ¡bum! No paro. Y la pregunta que a mí... ¿Qué es más difícil? ¿Dar un regalo, un don, o acoger el don? ¿Qué pensáis que es más difícil? Esto tenías ganas de decirlo tú. Esto es como el partido de fútbol, sale la primero ya. Bueno, pues recibir. ¿Por qué? Porque recibir tú, o sea, no estás como en el control de las cosas. O sea, tú cuando das, pues sabes, bueno, también tiene el riesgo de que el otro no sabes cómo lo va a recibir y también eso puede ser difícil, ¿no? Pero, no sé, tú estás como más en el, sabes el momento, sabes lo que vas a hacer, sabes lo que es la otra persona, sabes la situación. Y muchas veces el que recibe, pues no sabe. Claro. Te cambio la pregunta. La pregunta, vos decías, ¿qué es más difícil? Pero, ¿qué preferiríamos? ¿O qué debemos preferir? ¿Dar o acoger? Claro. Porque es distinto. Espera que te conteste la mía, ¿vale? Porque evidentemente que ambas, estamos llamados a ambas, no solamente a dar, sino también a recibir. Pero ¿qué es lo más pleno para el ser humano? ¿Qué es lo que nos hace más plenos? Nosotros preguntamos y ya contesta. No, mojate, venga. No, di, dale. Bueno, no, o sea, lo que pasa es que hay un orden y también hay como distintos planos, que yo creo que esto, o sea, es muy interesante, no lo sé desarrollar muy bien, pero primero hay un orden. Primero necesitamos recibir, o sea, porque, y eso es, así como venimos al mundo, nosotros, o sea, personas humanas, recibimos, y es lo que vemos también en el Génesis, que el hombre primero recibe todo, y recibe todo porque Dios es el gran dador, Dios es el gran don, porque Dios es Dios en definitiva, ¿no? Entonces primero necesitamos recibir, porque si no tampoco nunca podremos dar, y porque al recibir, todo lo que nos es dado, entonces uno se siente realmente, ¡wow! Claro. Y se siente don, ¿no? Se siente amado. Pero, y esto, cuando es plenamente acogido, ¿qué pasa? Que
automáticamente, por así decirlo, es automático, uno quiere dar, uno quiere extraverterse, no sé cómo Claro. decirlo, ¿no? Entonces, Sí, pero ¿qué es más difícil, dar o recibir? hombre, yo te he contestado, pero estaba hablando de la pregunta de él. Y tú Sí. no has contestado. No te contesto. Tú cuando das lo que quieres. Das lo que quieres. Cuando recibes lo que el otro te quiere dar. Bien, bien visto. Claro. Y cuando recibes lo que el otro te quiere dar, acoges y tienes que salir de ti mismo para acoger al otro y de esa forma hacerle feliz. ¿No se ha pasado nunca? Que te han dado el regalazo ese que vamos, que no. Digo, eso no era. Sí. Y sin embargo pones buena cara. ¿Por qué? Porque no quieres decepcionar o defraudar a la otra persona. Porque en el fondo es acoger al otro. No Al solamente final, el regalo, exacto. ¿no? Si no estás acogiendo el regalo, si no estás acogiendo a la otra persona, la intención que hay en ese regalo. Y al acoger ese regalo que a lo mejor no te gusta tanto, te estás dando. Te estás dando Exactamente. al otro. Por eso- Te estás haciendo tu regalo para el otro. Tal cual. Por eso dice, por esto se trata de acoger al otro ser humano y de aceptarlo. Precisamente porque en esta relación mutua de que hablamos, el varón y la mujer se convierten en don uno para el otro. Precisamente en esta circularidad de acogida y don, uno se convierte en regalo para el otro. Y mi pregunta aquí es, entonces, ¿y esto realmente a nosotros o sea, nos hace felices, nos hace ser cada vez más yo, más auténtico, más verdadero, más, no sé, más pleno? Porque al final es esto de lo que estamos hablando, que esto cuando se producía en Adán y Eva, Juan Pablo II dice, esta es la experiencia beatificante, ¿no? Entonces, cuando nosotros vivimos esto, claro, nosotros lo vivimos con alguna dificultad, ¿no? Porque no somos Adán y Eva, Llámale alguna, pero, sí. ¿eh? Llámale alguna. Bastante. Claro, porque estamos después del pecado, aunque estamos redimidos por Cristo, pero es cierto que el pecado ha afectado a la naturaleza humana y entonces hace que eso idílico del don y del recibir, de que yo me entrego y te acepto tal cual eres, no siempre se realiza plenamente. Ya, Claro. pero Se puede pervertir. Exacto, Sí. y perder esa inocencia interior. Claro, cuando tienes inocencia interior, esto es posible en plenitud y en pureza. Pero si no, es cuando se pierde. Pero entendemos, que todos de alguna manera hemos vivido esta experiencia relativamente plena o a veces lo hemos experimentado con mucha plenitud y dices, wow, o sea, ojalá esto fuera siempre así, ¿no? O sea, que sí que experimentamos esta plenitud del don alguna vez en nuestra vida, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso nos hace, es verdad que pues plenamente felices, ¿no? Que querrías estar, ¿no? O sea, como poseer eso. Claro, aunque es verdad que eso es como cuando quieres retener el agua en tus manos, que se te escapa. Si tú quieres retener ese momento y quedártelo para ti, ya no te estás dando, ya te estás guardando. Te estás apropiando. Exacto, te estás apropiando, por lo tanto se pierde. Por lo tanto, la verdadera felicidad beatificante, esa verdadera paz interior, es cuando realmente estás acogiendo constantemente, sin querer poseer al otro, sino simplemente coger lo que el otro te quiere dar de forma gratuita. Y por eso es que precisamente de esas experiencias que son posibles vivir actualmente, es de las que se vale Juan Pablo II para conectar con el hombre originario. Es decir, hay algo que todavía queda en el corazón de ese Adán y Eva primitivo. Y es- Primitivo no, originario. Originario. Y que son esas experiencias que tú dices, es que pues eso, que son originales, o sea, que son como auténticas, ¿no? En cambio, muchas otras veces también experimentamos lo contrario. De hecho, a mí me pasa que cuando hablas de estas experiencias así, pues bonitas, es como, vale, sí, están allí, pero a veces hasta se nos hace difícil, ¿no? Explicarlas. A veces no pasa. Y si las explicas a veces es como, jo, te da hasta pudor, ¿no? Sí, Pudor sí. y vergüenza, porque además te puede quedar hasta super cursi, ¿no? Y te dices, qué vergüenza. Sí. Pero, Pero es así. sí, es así. Es decir, todos nosotros en algún momento de nuestra vida, o yo ahora mismo vengo de celebrar el 28 aniversario de mi boda. ¡Fue ayer! Claro, en esos 28 años y más ahora, después de 28 años, es cuando realmente estábamos viviendo más ese don y esa acogida Aplausos. con mi querida Muy bien, esposa muy bien, muy bien. Ana. Un aplauso. Ana, un beso. Gracias. El aplauso para Ana, que es la que ha aguantado, tiene el gran mérito de la acogida. Pero
claro, cuando pasas unos momentos de... Porque todo matrimonio que llega a los 28 años pasa momentos de crisis, tiene que pasarlos, porque cada momento de crisis es como un cambio de pantalla, pasas la pantalla a una pantalla mejor, pero no puede ser posible si no entras en una dinámica de acojo lo que me quieres dar. Y hace lo que te quieren dar no es todo aquello que te satisface, pero es aquello lo que el otro te puede dar. Y acoger lo que el otro te puede dar es aquello tan maravilloso que hace que vayas superando pasos, etapas y vayas sobre todo saliendo de ti mismo. Porque al final la dinámica del don, ¿a qué te ayuda? A salir de ti mismo, de tus propios egoísmos, de ese hombre actual que tenemos, sabiendo que puedes llegar a algo mayor porque está en tu corazón, está inscrito en él. Pero ese don, ese acoger y recibir, que es un poco el camino que hacemos todos los matrimonios, es un don hecho de grandes acogidas y muchas veces acogiendo, renunciando a lo que te gustaría acoger y acogiendo lo que el otro te puede ofrecer. Acoger lo que el otro te puede ofrecer es clave. No lo que te gustaría que te ofreciera, ni aquello que tú crees que tienes derecho a, ¿no? Sino aquello que el otro puede ofrecerte, ¿no? Claro, y desde ahí construir. Esa es la visión a la que aspiramos, ¿no? Pero dice el Papa, lo contrario de esta acogida o aceptación del otro ser humano como don sería una privación del don mismo y por eso un trastrueque, dice, trastrueque, esta inversión. Podemos... E incluso, y esto es lo que vos comentabas antes, e incluso una reducción del otro a objeto para mí mismo. Es decir, que anhelamos o aspiramos ese don y esa acogida, pero en la realidad nuestra debilidad a veces nos hace, incluso dentro de la vida matrimonial, y por eso que aparecen las crisis, es que terminamos tratando al otro como objeto, ¿no? Objeto para mí mismo, ¿no? Objeto de concupiscencia, de apropiación indebida, etc. Sí, sí. Sí, bueno, es que aquí Juan Pablo II, hay un parrafito, ¿no? que habla justamente de esto, que también a veces nos va bien como entender lo contrario, ¿no? O sea, lo contrario de dice luego que esto sería como la antítesis del don, o sea, la antítesis de lo que nosotros somos. De alguna manera acabamos actuando como aquello que no somos, es decir, como no originales, ¿no? Cuando estamos en lo contrario de lo que Alex ha explicado también, claro. Después de que ha estado celebrándolo. Y incluso dice, es necesario constatar aquí que producir tal extorsión al otro ser humano en su don y reducirlo interiormente a mero objeto para mí, debería señalar precisamente el comienzo de la vergüenza. O sea que cuando leemos en el Génesis que estaban todos ahí también en esta fiesta y de repente dice, sintieron vergüenza, se taparon, se escondieron, es porque ha habido una inversión total y como una extorsión del otro. Bueno. Sí. Y eso se ve claramente. Aquí hago en la manifestación más íntima de la relación matrimonial, del acto conyugal. El acto conyugal, cuando después de ese acto conyugal uno de los dos se ha sentido utilizado, es cuando al día siguiente aparece la vergüenza y no están igual de bien, uno de los dos se siente peor. Pues el acto conyugal es un equilibrio muy, muy delicado, ¿no? En el don y la acoger. Porque, ¿qué pasa cuando el hombre siempre es rechazado por la mujer? Claro, ahí hay un drama y se siente fatal. Pero ¿qué pasa cuando la mujer siempre se siente utilizada por el hombre? Entonces, claro, como los ritmos del hombre y la mujer sexualmente son muy diferentes, hay que buscar esa generosidad y esa donación. Porque si no, cuando uno o el otro se sienten utilizados, se sienten dados como un objeto, al día siguiente o momentos después aparece la vergüenza. Y ese acto que debía ser un acto de comunión es un acto de división. Y entonces ahí es donde empieza uno de los grandes dramas. No, de ruptura, de alejamiento. O sea, que no es que en estos ritmos distintos del dar y del recibir del varón y la mujer, que son distintos, no es que digamos, es que estamos mal hechos. No, porque en plan, o sea, nunca llegamos a entendernos, nunca llegamos a No. Sino que es al contrario, que está llamando estos diferentes ritmos, esta manera distinta, complementaria de dar y recibir en el varón y la mujer, es una llamada justamente al don de cada uno, ¿no? O sea, me obliga a salir de mí y pensar en el otro. No estoy pensando solamente en mis ritmos, sino estoy pensando en el otro. Y en ese salir de mí es cuando yo voy creciendo en virtud y voy acercándome
a esa felicidad beatificante que hablábamos antes. Si los dos tuviéramos los mismos ritmos, no habría que salir nadie y nada, sino que simplemente... Sería un egoísmo en común, por Sí, así decir. sí, podría sí, darse sí. un egoísmo común, ¿no? Sí, Perfectamente. No habría ese acto de generosidad. Lo mismo nos pasa con los padres y los hijos, ¿eh? Los hijos tienen unos ritmos que los padres no tenemos. Si el hecho de tú acercarte a los ritmos de tu hijo hace que salgas de ti. Y el salir de ti te está ayudando a ser cada día una mejor persona, un mejor cristiano, un hijo más, bueno, acercándose a Dios. Cuando no se da, es que es una expresión así muy interesante que utiliza Juan Pablo II, dice, cuando esto no se da, o sea, ¿no? Dice, efectivamente, entonces esto corresponde a una amenaza inferida al don en su intimidad personal y testimonia el derrumbamiento interior de la inocencia en la experiencia recíproca. Esto es una manera un poco enrevesada de decir lo que tú has dicho de, bueno, es que al día siguiente el que ha sido rechazado o la que ha sido utilizada, al día siguiente está, pues derrumbada y se ha sentido como amenazada, ¿no? Esa persona. Y entonces, bueno, pues vemos una parte cara, ¿no? Y la doble cara de una misma situación. Exacto, os lo enseñamos. ¿Qué veis? Está claro, o sea, ¿qué veis? Bueno, pues podéis ver aquí dos cosas diferentes. O una mujer joven. Una mujer joven o una mujer... mayor. Sí, mayor, no tan joven, digámoslo así. Pero es la misma realidad, pero a partir de aquí podemos tener esa doble mirada. Claro, sí, la acogida, el don, pero a veces precisamente ese derrumbamiento de la experiencia recíproca, ¿no? Dada esa diferente manera de ser de cada uno de las personas, ¿no? Del varón y de la mujer. Y al contrario, cuando se da la auténtica y original comunión de personas, dice Juan Pablo II, aquí habla en concreto de la mujer, pero es recíproco, dice, a ver, mediante la ofrenda de lo que ella es en toda la verdad de su humanidad y en toda la realidad de su cuerpo y de su sexo, de su feminidad, ella llega a la profundidad íntima de su persona y a la posesión plena de sí. Añadamos que este encontrarse a sí mismos en el propio don se convierte en fuente de un nuevo don de sí. Es lo contrario totalmente a ese derrumbamiento. Es que cada vez soy yo más yo misma. Yo cada vez me poseo a mí y en cuanto más me poseo, más, me convierto en fuente otra vez de nuevo don. Entonces... Esa maravillosa paradoja, ¿no? La paradoja es que dando, soy más. O sea, dando a los demás, ofreciéndome a los demás, me enriquezco yo mucho más que si me quedo limitándome, que es el drama, que muchas personas piensan que quedándose a sí mismo. El otro día miré una salud mental, ¿no? Esto que te ponen los teléfonos y tal, cuida la salud mental, consejos para la salud mental. De los consejos que habían, 3 hacían referencia a sal de ti mismo, socializa, sé voluntario, relaciónate con los demás, sal de ti. Y eso te lo está diciendo una app de salud mental de un móvil, ¿eh? O sea, no es nada... Pero la antropología es la misma para todos. Saliendo de mí es como más me enriquezco. Lo dice, o sea, de hecho también aquí en el párrafo 5, aquí está hablando también de la mujer, pero le insisto, siempre es recíproco, dice, la mujer donándose se descubre a la vez a sí misma, gracias al hecho de que ha sido aceptada y acogida, por lo que tú decías, y gracias al modo con que ha sido recibida por el hombre. Ella se encuentra pues a sí misma, en el propio donarse. Y justo, o sea, tenía apuntado esto aquí, que esto lo vivimos en muchos niveles de la vida, lo típico de haz voluntariado o haz apostolado, y muchas veces cuando vamos a hacer estas cosas, estás ahí pues haciendo lo que sea, cualquier cosa, sí. Y dices, me está dando, estoy cansada y estoy mucho mejor, ¿no? O sea, sí. Esto todos lo hemos vivido. Y estoy feliz. Llego Es verdad. fundido, pero qué paz y qué serenidad tengo en mi corazón. Pues Nos vamos acabando ya. que sepáis que hay muchísimas más cosas en esta catequesis, porque teníamos pensado decir, uy, Vamos a dejar que Mariano nos diga alguna cosa. No tengo mucho para decir porque lo han dicho muy bien. Pero bueno, solo agregar que en esa donación que hablabas de la mujer también está
la contracara de cómo el varón se da, ¿no? Y entonces dice el Papa, parece que el segundo relato de la creación haya asignado al varón desde el principio la función de quien sobre todo recibe. Pareciera que es el varón el que recibe, pero él está llamado también a acoger a la mujer, está llamado a darse a ella. Él dice, es como el custodio de la mujer en cuanto desde el principio está dada a sus ojos, a su conciencia, a su sensibilidad, a su corazón, ¿no? Pareciera que él recibe, pero desde esa acogida, él también está llamado a darse, a enriquecerla con su propio don. Entonces dice, la donación por parte del varón, en respuesta a la de la mujer, es un enriquecimiento para él mismo. Un poco lo que estaban diciendo, ¿no? Que el darse no es vaciarse, sino que es, al contrario, enriquecerse, hacerse más pleno.